Desde lo alto de la colina, la familia de Pedro había levantado su vida sobre la confianza. Su rebaño era el sustento de su hogar y la prueba más grande de su esfuerzo diario. Allí estaba Tomás, su hijo, un joven lleno de energía, con el corazón inquieto y un humor travieso que se alimentaba del aburrimiento. Cada día se le hacía eterno, vigilando ovejas que parecían no tener otra ambición que caminar, comer y balar. Para él, todo ese cuidado parecía insignificante, una rutina que lo encerraba lejos del mundo que soñaba conocer. En cambio, su padre veía en el rebaño la forma que siempre le había ayudado a sobrevivir al hambre, a la sequía y a los peligros de los caminos. Veía la continuidad de su familia puesta en los hombros de ese muchacho que, aunque todavía no lo entendiera, tenía en sus manos la prosperidad de todos. Pedro confiaba plenamente en Tomás, y esa confianza era la mayor muestra de amor que podía haberle dado. A su manera, reía que cuando uno entrega algo tan valioso al otro, el otro aprende a cuidarlo. Pero Tomás, en su inocencia imprudente, no entendía que la confianza es el tipo de riqueza que, una vez rota, jamás vuelve a ser la misma. En esa rutina eterna, una idea comenzó a germinar en la mente del joven. Una idea peligrosa. Una idea que nació del aburrimiento, pero que pronto se convertiría en algo capaz de destruir mucho más que la tarde monótona. Tomás se imaginó la escena en su cabeza y una chispa de diversión lo hizo sonreír. ¿Y si fingiera una emergencia? ¿Y si el pueblo creyera que algo terrible estaba ocurriendo? La visión de todos corriendo, preocupados, solo para descubrir que no era más que una broma, le pareció irresistible. Pensó que nadie se ofendería. Pensó que sería solo una risa más. Corrió con todas sus fuerzas hacia la casa, dejando el rebaño atrás. Elevó la voz, fingiendo desesperación. Interrumpió los labores de su padre, atrayendo miradas alarmadas. Y logró exactamente lo que esperaba. Pedro soltó todo, dejó a un lado su trabajo duro, y con un terror que solo un padre puede sentir, salió corriendo en busca del rebaño. Tomás lo siguió, riendo por dentro, emocionado por la escena que había provocado. Pero cuando Pedro llegó y descubrió que nada había pasado, que todo había sido un juego, algo en su rostro se apagó por un instante. Tomás no se dio cuenta. Para él, todo seguía siendo diversión. Pero aquella primera broma, aquella pequeña mentira, sería la semilla de una ruina que nadie aún podía imaginar. Sin embargo, al pasar una semana, el aburrimiento regresó, más fuerte que antes, como si la emoción de haber jugado con la atención de todos le hubiera dejado sed de más. Entonces, su imaginación volvió a traicionarlo. Pensó que si una mentira había logrado tanta agitación, una segunda podría ser aún más emocionante. Esta vez imaginó un desastre mayor, algo que realmente pusiera a su padre al límite, algo que hiciera que el pueblo entero se estremeciera. Volvió a correr, volvió a gritar. Y nuevamente, Pedro, movido por el amor que todo padre siente por lo que sostiene la vida de su familia, dejó todo atrás para atender la supuesta emergencia. Pero sus pasos fueron más lentos. Ya no corría con la misma desesperación que antes. Aún así, no podía arriesgarse. No podía perder aquello que representaba el fruto de tantos sacrificios. Él quería creerle, necesitaba creerle. Pero cuando el engaño se reveló por segunda vez, ya no quedaba lugar para la duda. El rebaño seguía pastando, ajeno a la tormenta silenciosa que se gestaba en esa familia. Pero las ovejas eran solo animales, y para ellas cada día era igual al anterior. Los humanos, en cambio, estaban cambiando. Pedro comenzó a observar a Tomás de otra manera. Aquella noche, mientras el viento golpeaba la ventana y la fogata del hogar apenas iluminaba sus rostros, Pedro se quedó despierto más de lo habitual. Había algo en la mirada de Tomás que lo inquietaba. Algo que le hacía preguntarse si algún día aquel muchacho entendería lo que estaba en juego. Se trataba de la confianza de saber que, pase lo que pase, la palabra de tu hijo es verdad. Pero ese lazo, que durante tantos años había creído indestructible, se estaba deshilando con velocidad. Y de repente, a la mañana siguiente cuando el sol apenas comenzaba a esconderse, Tomás escuchó algo distinto entre los árboles. De pronto, vio dos figuras acercándose,
Eran los hombres afamados de ladrones por todo el pueblo. Entonces Tomás con mucho miedo corrió para avisarle a su padre lo que estaba sucediendo. Quería que su padre supiera que ahora sí debía creerle, que esta vez no era broma. Pero al llegar a casa, Pedro no le creyó. Su mirada cansada se mantuvo fija en el trabajo que tenía entre manos. No sabía qué hacer. Volvió a insistir, casi suplicando con los ojos más que con la boca. Pero Pedro ya no veía peligro en su mirada. Solo veía el reflejo de las mentiras anteriores. Afuera, los ladrones ya estaban actuando. Fue entonces cuando Pedro, quizá llevado por un último destello de esperanza o por un presentimiento doloroso, decidió mirar hacia la colina. Pero ya era demasiado tarde. Pedro salió corriendo. Cuando alcanzó los pastizales, el daño estaba consumado. Solo quedaban unas pocas ovejas flacas y dispersas. El regreso a casa fue lento y silencioso. Los días siguientes aún más. La familia tuvo que pedir ayuda para sobrevivir, y aunque las manos de la comunidad se extendían en gesto noble, cada ayuda le recordaba a Tomás el precio tan grande de decir mentiras. Sentía mucha vergüenza. La alegría del hogar se había convertido en cautela. Hasta que una noche Pedro encendió una pequeña fogata en el centro del hogar, como solía hacerlo en los momentos importantes y difíciles. Reunió a toda la familia, su esposa, su hija menor y Tomás, que temblaba más por la vergüenza que por el frío. Pedro explicó que la confianza es lo más valioso que existe entre las personas. Contó que una mentira puede parecer pequeña, pero se convierte en un muro que separa corazones, que destruye la tranquilidad del hogar y que, en el peor momento, deja a alguien solo cuando más necesita ser escuchado. Y Tomás, con los ojos brillantes y la garganta cerrada, comprendió finalmente que la risa egoísta que había buscado con sus engaños era el precio de la tristeza que ahora marcaba el rostro de su familia. Su madre tomó su mano y le recordó que la verdad, aunque sea dolorosa, siempre construye. Entonces toda la familia entera se acercó más. Ahí, alrededor de esa fogata, la confianza comenzó a repararse lentamente. Tomás prometió no volver a mentir jamás. Había entendido que lo que hizo estuvo mal. Pero en ese instante, dentro de aquel hogar humilde, lo más importante estaba a salvo: el compromiso de caminar juntos, con verdad y confianza, hacia lo que la vida les permitiera recuperar.